México va a vivir un proceso similar al del paramilitarismo en Colombia, pero con una salvedad: va a ser mucho más fuerte en México, va a tener un impacto político y social y económico que va a trascender más décadas y quizás más generaciones. 600.000 empleos directos creados por el narcotráfico y el delito organizado en México. La violencia que se está generando en estos momentos en México tiene niveles que no son comparables con los colombianos. No basta tener 100 policías, 1000, 2000 o 1.000.000, si los actores del capital y del establecimiento buscan en la ilegalidad una manera también de sacar provecho. Contravía. Pues yo encuentro, digamos, diferencias sobre el sentido de la violencia. La violencia del narcoterrorismo en Colombia hace 25 o 20 años era dirigida contra el Estado. Digamos, tenía como propósito desequilibrar o derrocar el Estado. Y así se ejercía la violencia contra las cabezas de la dirigencia política, contra el gobierno, contra los jueces, contra los magistrados, y era una violencia que buscaba derrocar el Estado. A nuestra patria llegó el poder oscuro y criminal del narcotráfico. En México yo veo que la violencia es muy grande, pero no he visto que la intención de la violencia sea derrocar el Estado mexicano. Cuando se da la lucha contra los carteles de Cali y Medellín, en el caso de Colombia, el cartel de Medellín a Pablo Escobar le importó 5 volar su ciudad, y le importó 5 porque los paisas, como se dicen en Colombia, no abrieron puertas tranquilamente desde el punto de vista empresarial y financiero para la entrada de esos dineros, a diferencia de lo que ocurrió en Cali. Muchas familias en Cali, muchos empresarios, un número muy importante de políticos felices recibieron ese dinero, se sintieron muy bien, y quizás se sintieron muy bien porque compartieron vida social desde muy jóvenes con estos narcotraficantes. Por eso el cartel de Cali, cuando viene la arremetida del Estado, particularmente la administración del presidente Samper, no volaron la ciudad. Porque si volaban a la ciudad, volaban a su familia, a sus hijos, a sus primos, a la familia política de toda su familia extendida en el Valle del Cauca. Ese fenómeno también se está dando en estos momentos en México. Hay una captura del Estado, pero es una captura social. Hasta que no llegue la situación en donde el rechazo social de sectores importantes mexicanos a sus propios compañeros, hasta que no llegue ese momento, creo que el tema de la violencia simplemente va a escalar y va a ser muy difícil sacar adelante una política de seguridad y transparencia en materia de drogas ilícitas. Que reaccionen las conciencias de la gente, que no se queden callados, que alcen la voz o nos van a hundir cada día más. ¡Basta! ¡Basta! Estamos hartos. No nomás de la delincuencia, sino de corruptos. Yo creo que lo que va a hablar es mi corazón. Les quiero decir que el día 5 de abril de este año nos cambió la vida a mi familia y a mí. Y este es mi hijo, que desde hace ya casi 5 meses, nada más en foto lo puedo ver. Sufrimos un ataque en la casa por una banda, nos robaron todo, pero lo que más me duele que me hayan robado es a mi hijo. Todavía no hay constatación jurídica o judicial, en el caso de México, de que hay una reconfiguración y captura de instancias del Estado central, como podría ser el Congreso, como el caso colombiano, pero digamos que está apenas en proceso de avance judicial el análisis de estas circunstancias. El narcotráfico no es el enemigo del Estado en América Latina, es su cómplice, pero estas guerrillas, estos grupos paramilitares en un contacto de conveniencia con esta gente empieza a contaminarse y finalmente a cuestionar el objetivo de que ¿por qué peleas? Que obviamente un mercado de estos 13 organizaciones fuerte no es eficiente para las organizaciones criminales y las redes ilícitas. Por lo tanto, en México se está sucediendo algo que sucedió en un momento con Pablo Escobar.
se realizan especialmente en el campo social, en los problemas de la comunidad y los barrios populares en el departamento de Antioquia. ¿Usted asegura que su dinero no es ilícito desde ningún punto de vista? Desde ningún punto de vista. Estamos siendo calumniados y agredidos por falsas informaciones y por palabras dañinas. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Es que Pablo Escobar una vez fracasó su intento de entrar en la política a través de las vías democráticas institucionales. Optó después, posteriormente, por una guerra contra el Estado y la sociedad para subordinarlos a través del temor, la intimidación. Y fue cuando fueron las épocas de las bombas, bombas, del avión. Eso está empezando a suceder en México. ¡Retírense de allá! El Estado mexicano está cooptado, quizás tanto como lo estuvo en la década de los 80 y los 90, muchos sectores sociales en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en Cali. En los últimos 20 a 25 años, los hijos de los mafiosos compartieron pupitre, salas de universidad, clubes sociales, iglesias, con los hijos de los magistrados, de los ministros, de los senadores, de los principales funcionarios de los sectores judiciales, de la fuerza pública y demás estamentos públicos. Cuando se llega a ese proceso en donde comparten pupitres personas que vienen de diferentes extractos sociales, pero de manera especial de diferentes actividades criminales, llega un momento en que esas sociedades empiezan a integrarse. Y vos vas a tener en el corto plazo, ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? A fiscales, investigadores judiciales, políticos en ascenso, que saben muy bien que su compañero de colegio, su compañero de universidad, en estos momentos se encuentra, no digamos que en la clandestinidad, pero sí dirigiendo de una manera oculta negocios internacionales dedicados a la droga. En esa medida, ese proceso de captura del Estado difiere mucho de lo que ha ocurrido en otros lugares de América Latina. Ha sido un proceso mucho más lento, con ciertos visos de legitimidad, porque hicieron parte de una misma sociedad. Por ello es tan difícil sacar adelante un proceso de lucha contra el narcotráfico con medidas preventivas, sociales y demás en materia de seguridad. Encontramos es que estas redes ilícitas, en la medida que van avanzando, se van ya cada vez más diversificando en términos de que su mercado central ya no solamente es el narcotráfico de la cocaína, por ejemplo, sino que crecientemente van incorporando e integrando dentro de toda su estructura otros mercados ilegales, como drogas sintéticas, en el caso de México, el mercado de armas, que en México es crucial, y aquí en su medida también hubo mercado de armas, el mercado de humanos, especialmente en el corredor de Centroamérica, todo el mercado que se hace sobre los inmigrantes, que se ha visto y se ha informado ampliamente por los medios de difusión. Encontramos un mercado de extorsión creciente en muchas regiones de México, de Guatemala, y Colombia pues lo conoce en ese caso. Y un mercado novedoso que es el de hidrocarburos y gasolina, que en Colombia se vivió mucho, especialmente en Arauca y en las zonas de los oleoductos, pero que en México se ha aumentado seriamente. Y un mercado muy importante, que es un mercado de algunos minerales que son explotados ilegalmente y exportados en casos como China, que lo requieren para su producción, y que sirve para que en países como China, donde no haya alta regulación, se pueda también hacer un lavado masivo de capitales. En este caso, no solo la droga, y esto es muy importante, sino como dicen muchos expertos, son por lo menos otros 22 tipos de delitos. Es decir, lo que constatamos es que en México
se ha avanzado en procesos de mafiosización en términos de integración de mercados mucho más avanzados que lo que tenía Colombia o lo que ha adolecido Colombia, que han diversificado mucho sus fuentes a tal punto que si mañana no hubiera tráfico, digamos, de cocaína hacia Estados Unidos, ellos ya tendrían una organización de muchos otros mercados que le permitiría sobrevivir, y ese es uno de los temas más preocupantes sobre la reproducción de la ilegalidad. Yo creo que indudablemente ellos pueden dedicarse a la captura de otras rentas ilegales, pero yo difiero un poco de esa afirmación. Creo que el tema no es la captura de rentas, el tema es la utilización eficiente de rutas. Tenemos que tener en cuenta que hoy día el narcotráfico ya no es el principal negocio ilícito del mundo. El principal negocio ilícito del mundo en estos momentos es el tráfico de armas. Le sigue la trata de personas, luego está el narcotráfico y terminamos con el tráfico de drogas ilícitas, del narcotráfico. En esa medida, si vos le quitas el tema de las drogas ilícitas, las rutas se mantienen y esas rutas van a permitir mover armas, mover personas, utilizar los mecanismos para el contrabando. 600.000 empleos directos creados por el narcotráfico y el delito organizado en México. En la actualidad en México, a diferencia de la época de Pablo Escobar, que hubo una confederación inicialmente y luego, bueno, hubo la disputa con el cartel de Cali. Allí hay 13 carteles reconocidos ahora, donde hay 4 fundamentalmente dominantes, que es el cartel de Sinaloa, el del Golfo, la familia michoacana y los Zetas. Pero en México hay 2 elementos adicionales que no fueron tan graves a la época de los 80 en Colombia, es que hay una guerra por el territorio entre carteles principales. Eso fue solo muy esporádicamente con Cali, porque Pablo Escobar, una de sus ventajas para sus propósitos criminales fue que logró confederizar buen número de pequeños carteles alrededor de un gran cartel. En México no ha sido posible. El cartel de Sinaloa es una confederación de carteles y es de una alta infiltración en el Estado según información periodística, porque judicial no hay. Yo vivo en una ciudad de Cuernavaca donde hace 2 años asesinaron al llamado jefe de jefes, Arturo Beltrán Leiva, y creyeron que con eso se iba a acabar destruyendo la cabeza. Lo que ha pasado es que ahora en el estado, Morelos y la ciudad, hay no menos de 4 o 5 grupos que se disputan el control de ese jefe de jefes. Entonces se ha desmembrado y multiplicado la organización criminal, el grupo de paramilitares o grupo de gran violencia al servicio de ellos, y la violencia está completamente y mucho más descontrolada. El negocio es tan rentable, la perdurabilidad de los jefes y de los sicarios es tan corta que hay una rotación total porque las bases estructurales y objetivas del negocio siguen. Entonces no basta con que caiga 1 o 2 o 3, sino que toca hacer una labor muy sistémica en todos los planos para poder ir desmontando las bases de la ilegalidad. Bueno, la relación entre esos grupos criminales colombianos y los narcotraficantes mexicanos creo que es una relación que se creó en los años 90 y quizás hasta la década pasada por lazos de confianza, pero esa relación viene cayendo lentamente. Tenemos que tener en cuenta que los grandes capos de narcotráfico vinculados con el paramilitarismo tenían una ventaja muy importante para el negocio ilícito de las drogas. Eran personas o sujetos que tomaban decisiones de un lado racionales y que estaban en capacidad de cumplir su palabra. En esa medida, la relación con México se fortaleció porque los carteles mexicanos sabían que estos narcotraficantes, estos paramilitares, si empeñaban su palabra, la cumplían a cualquier costo. Si en Colombia tenían que arrasar con poblaciones enteras, lo hacían. Si tenían que comprar autoridades, lo hacían. Y la droga llegaba a México. El problema que tenemos en estos momentos desde el punto de vista de lo que ocurre en México y en Colombia es que los nuevos capos de la droga no generan confianza, no son personas en quienes los carteles mexicanos puedan depositar cifras
tratados internacionales, alianzas específicas, porque la gran mayoría de nuevos grandes capos en Colombia son personas que se la juegan hasta con sus propios socios, empeñan la palabra, reciben anticipos y no cumplen con los alijos o con las toneladas de droga que tienen que exportar. Ante la falta de confianza de esos nuevos varones de la droga y ante la competitividad de los carteles mexicanos que encontraron drogas con gente vinculada a Venezuela, a Perú y en menor medida, en muy poca medida a Ecuador, se da un proceso muy complicado y es que la droga ya no sale, se empieza a vender internamente, que es el fenómeno mal denominado como el microtráfico. Los cárteles de México tienen la capacidad de mover mucha más plata, mucha más droga y por eso generan tanta violencia. En Colombia hubo mucha violencia, sin lugar a dudas, pero la violencia que se está generando en estos momentos en México tiene niveles que no son comparables con los colombianos y es precisamente por esa capacidad competitiva internacional desde el punto de vista comercial. En realidad en México la guerra es una forma de vida y es la única forma de vida y sobrevivencia para un porcentaje enorme de la población civil. No hubo ningún fuego cruzado, ni se iban a ningún carro Mazda como argumentaban las fuerzas castrenses, destacadas como apoyo a la policía estatal. Vaya apoyo, pero no contentos con su barbarie, todavía ya masacrado, tuvieron la sangre fría, como cualquier sicario común, de propinarle 4 balazos en la cara, para luego sembrarle un arma y casquillos percutidos en el intento de disfrazar su fechoría, pero no contaron con que Jorge Otilio no era huérfano, que su familia lucharía para que se esclareciera el caso. Se convierte en una espiral de violencia brutal, llevamos más de 50.000 muertos, cuando empezó el movimiento en marzo se hablaba de 40.000, ahora la propia autoridad reconoce 50.000, en 6 meses más de 10.000 desaparecidos y centenares de miles de desplazados económicos, territoriales, de todo tipo, a todo lo largo y ancho del país. México va a vivir un proceso similar al del paramilitarismo en Colombia, pero con una salvedad. Va a ser mucho más fuerte en México, va a tener un impacto político y social y económico que va a trascender más décadas y quizás más generaciones. Vamos a ver fenómenos de vínculos muy fuertes del crimen organizado con todas las autoridades, fenómenos del paramilitarismo. Ya se anunció en Veracruz la creación de los matacetas, y los matacetas no son más que un proceso de vigilantismo que termina siendo de constitución de grupos paramilitares. Los matacetas simple y llanamente reflejan una situación de angustia de cierto sector que no quiere involucrarse más, pero que lamentablemente tomó la decisión de armar a la sociedad para evitar el impacto fuerte de la violencia. Algo similar ocurrió en Colombia, pero te repito la diferencia, en México se han consolidado los lazos sociales, por eso va a ser más lento el desmonte, va a ser mucho más fuerte la interacción social y la afectación de generaciones y de años va a durar más en México de lo que está pasando en Colombia, lamentablemente para los mexicanos. Es muy difícil demostrar el carácter paramilitar de un grupo en el sentido de la forma en que actúan, del nivel de ilegalidad y clandestinidad, pero cada vez más hay fuerzas armadas paralelas en todos los territorios, regiones, donde la cuestión armada de los grupos del delito, del sicariato, se confunde con la cuestión armada paramilitar. En una primera etapa estos grupos se basan fundamentalmente en la utilización, perdón decirlo así, de sicarios y de grupos sicariales. Su organización no es integrada todavía militarmente, sino que son grupos que los incorporan como sicarios para realizar actividades, obviamente después de una labor preparatoria y de una doctrina de pertenencia al grupo. Resulta que la base sicarial son jóvenes entre 13 y 25 años y todos son, digámoslo así, excluidos socialmente de las comunas, de las ciudades donde se da la confrontación, y es población que no tiene futuro. La frase más común en nuestro país es: no puedo salir a la calle. Otra imagen muy común y reiterada en el movimiento, en toda la relación con la sociedad civil, por ejemplo en estas 2 grandes caravanas que hemos tenido al norte y al sur, tiene que ver con que en nuestro país no hay quien te defienda. La magnitud de la impunidad en el tema de la desaparición
en el tema de la justicia para los muertos es brutal, con porcentajes del más del 95-96% de casos donde no hay ningún tipo de investigación, ni de inculpación, ni de posibilidad de justicia o de que aparezcan estos cuerpos desaparecidos. Sí, cada vez más se habla, incluso en el movimiento, el propio Javier Sicilia ha estado tocando ese tema porque incluso sobre todo ahora en el estado de Veracruz, que es uno de los estados, según la información que tenemos de los civiles y los grupos de derechos humanos, donde más se reclutan, sobre todo jóvenes, para el delito organizado, es donde más se han visto situaciones donde parecería que hay algo en esta línea de los falsos positivos, de construir, de mostrar el Estado que actúa y controla el delito, pero en realidad lo multiplica y multiplica la impunidad, ¿no? Los sacaron, los acribillaron, sin tener razón, porque eran niños estudiantes. Era un niño que tenía ya familia y estaba casado y dejó hijos. Gracias por estar con nosotros, señor Sicilia. Gracias, porque ya estamos viendo que no estamos solos. Y si un día amanezco muerta, gracias, porque voy con mis hijos. Y les voy a decir algo. Hugo, Miguel, Luis, si hay algo infinito en esta vida, es el amor que mamá siente por ustedes. Gracias, y queremos que se haga justicia. No se está desgarrando el tejido de la nación, nos está llevando precisamente a crear una nación pues donde vamos a reinar sobre, unos tipos van a reinar sobre los osarios, sobre cadáveres, ¿no? ¿Para qué? Partidos políticos o narcos, ¿no? Lo que sea. El gran problema es que también los partidos políticos no están contribuyendo en nada en estos asuntos, ¿no? En medio de sus pleitos, no están realmente tomando la emergencia nacional. Vivimos una emergencia nacional y nadie está haciendo realmente un trabajo serio, ¿no? Emergencia nacional, Javier, así lo describes. Sí, es una emergencia nacional, no solo porque me sucedió personalmente, lo hemos estado diciendo en la prensa de alguna u otra manera, es una emergencia nacional y los partidos en unos pleitos verdaderamente mafiosos, mezquinos, estúpidos, cuando el país, esta emergencia nacional está pidiendo una unidad, ¿no? Todos somos un hijo del árbol de la vida y cada ser humano es una hoja. Y como mi hermano fue mutilado, cercenado, arrancado brutalmente de la vida, o sea, nos vamos a morir en el otoño de la vida. ¿A dónde están nuestros hijos y qué nos hacen? ¿Nos cierran la puerta con mucho valor? Porque tienen órdenes, yo sé que son órdenes de ustedes, pero como policía no se pone la mano en el corazón y se sonríes. ¿Sabes por qué te sonríes? Te lo digo a ti. Porque no te ha pasado, por eso te ríes. Por eso te ríes del dolor. Mira, mira. Tengo 2 hijos desaparecidos. Hay que tener respeto. Y no te rías, porque ¿sabes qué? Yo lo hubiera hecho antes de sentir este dolor. ¡Dios, Lucía, de ataques en silencio! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Fíjate! Mira, mira. No es que lo están cuidando, ¿por qué no los asesinan? ¿Por qué? La cuenta de sangre es demasiado grande. El color rojo se acumula en el piso y comienza a borrar nombres, apellidos, vocaciones, edades, sexos, clases sociales y color de piel. Hoy la tragedia colectiva tiene que ser capaz de reunirnos.
como nunca antes en la historia. Esta vez la causa no es un terremoto ni una inundación. La causa es una semilla de desprecio por nosotros, la gente mexicana, que hemos cultivado en silencio por muchos años y ahora tenemos sus frutos a la vista. Yo vengo a marchar para gritar que todos los muertos son hijos de alguien. El Estado no puede nunca renunciar al imperio de la ley. Por el contrario, hay que hacerlo. Pero eso no basta y cada vez menos basta, que es lo más importante. Segundo, hay que hacer toda una serie de reformas de políticas públicas del Estado que contribuyen, pero no solucionan. Por ejemplo, en México no hay una política antilavado de dólares efectiva. Entonces se le dan dólares. Entonces, bueno, hay que taponar para buscar que el crimen no sea tan rentable, no sea tan beneficioso, y hay que crear una institucionalidad con leyes, normas, prácticas. En México no hay una verdadera política de extinción de dominio, por ejemplo. Colombia hemos avanzado en extinción de dominio en la normativa, pero con una serie de huecos que hacen que sea inefectiva. Tenemos que taparlo. Yo creo que de los sectores en el tema, por ejemplo, de la seguridad y del delito, donde más se ha logrado controlar y mostrar otras formas de organización social son sobre todo los pueblos indios. En lo particular, hay territorios donde se ha enfocado la seguridad, territorios indígenas como son el caso de Cherán, de Ostula, los territorios del sureste autónomos zapatistas en Chiapas, la policía comunitaria en Guerrero, los pueblos huicholes, viráricas y otros ejemplos a lo largo del país donde la organización comunitaria, la seguridad comunitaria a partir de un tejido social de usos, de costumbres, de consejos éticos de ancianos y del pueblo indio, han logrado poner un dique a todo este tema de avance del delito, y son los grandes ejemplos que tenemos en el país de por dónde caminar en cuanto a la construcción de la paz, de la justicia y de la resistencia civil. Escenario de esperanza, se abre paso caminando, se abre paso caminando, escenario de esperanza. La marcha avanza, México va rebrotando, escenario de esperanza, se abre paso caminando. La gente salió en forma masiva, como no se había visto antes, a la calle, en muchas ciudades del país, no solo en Cuernavaca, que es el origen de Javier y del movimiento, sino en más de 25 ciudades del país con grandes marchas que culminaron el 8 de mayo de este año con una gran movilización de cientos de miles en por lo menos 25 ciudades del país, más de 20 consulados y ciudades con población mexicana a nivel internacional y sobre todo en la capital. Y el grito, la palabra que las unió es esta expresión muy nuestra que se caracteriza como estamos hasta la madre, como decir basta, ni un muerto ni un desaparecido más. No basta tener 100 policías, 1000, 2000 o 1 millón, si los actores del capital y del establecimiento buscan en la ilegalidad una manera también de sacar provecho, ayudando al lavado de activos, intercambiando propiedades con los ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que haber una sanción moral y un aislamiento moral también a las prácticas grises y abiertamente ilegales. De Cuajo, Mulco a Juárez, queremos que esta guerra para siempre se acabe. No más, ni un solo muerto más, quitémonos el miedo, construyamos la paz. No
se dan cuenta los partidos y toda la clase política de que con ellos, con esa forma, están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas, que están destruyendo la voluntad popular? Tuve un sueño y como yo muchos más habían soñado. Contravía.